Ya, siempre van a ser recuerdos, estamos grabando para sus compañeros. Ya, entonces, como les decía, hemos visto la diferencia entre el tema poblacional y el tema muestral. La varianza, o perdón, la media poblacional es un valor exacto, no es una variable aleatoria, mientras que el promedio o la media muestral es una variable aleatoria que está cambiando dependiendo de quién está realizando la encuesta y dependiendo del grupo, ¿no? Esa es la situación. Lo mismo en el tema de las varianzas. Las varianzas poblacionales nunca van a ser iguales a las varianzas muestrales. En estos casos hemos visto también que para que por lo menos se acerque, tendríamos que, en vez de dividir entre n, tendremos que dividir entre n menos 1, y así más o menos tenemos algo que le podemos llamar como una estimación. Más adelante vamos a entrar en detalle a qué nos referimos con estimaciones, pero así sería el tema de las cuasivarianzas. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve el tema de la desviación? ¿En qué me afecta? ¿En qué me sirve saber cuánto es la desviación de un valor o cuánto es la desviación del otro? ¿Qué significa que nos estemos alejando, por ejemplo, del valor muestral? Eh, por ejemplo, bueno, ustedes se han dado cuenta que no hay una interpretación intuitiva. Para calcular el tema de las probabilidades, nosotros tenemos que, ¿cuál es el, bueno, sí, ¿cuál es el primer paso para calcular una probabilidad? ¿Cuál es el primer paso? Yo quiero calcular la probabilidad de que mm, la variable aleatoria x sea menor o igual a, qué sé yo, a ver, vámonos allá, a la variable población, o perdón, a la media poblacional más dos veces sigma, más dos veces sigma. Bien. A ver, estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. ¿Cómo calculo esta probabilidad? La probabilidad de que una variable x se encuentre dentro de lo que es el valor eh, media poblacional más dos veces sigma y sea mayor a la media poblacional menos dos veces sigma. ¿Cómo calcularía yo esta probabilidad? Tendríamos que integrar. Ya, pero ¿cómo vas a integrarlo? ¿Qué es lo primero que necesitas saber? mm, Está bien lo que tú has dicho, hay que integrarlo. Pero el primer paso, ¿qué es? ¿Cuál es el famoso o los famosos supuestos que nosotros tenemos que hacer? Tendríamos que integrar la media en función a los límites
que se tiene. Bueno, se tendría que integrar la media con los límites que tenemos. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ibáñez Flores Glen. Glenn. Uy, estás arrasando, Glenn. Bien, entonces lo que Glenn nos indica es que tenemos que integrar, aquí, el límite superior y el límite inferior. Para eso sirve las integrales en el tema de estadística, para calcular las probabilidades, ¿no? Pero, ¿qué es lo que voy a poner aquí? F de X, diferencial de X. Este F de X, ¿a qué es igual? ¿Quién me puede explicar a qué es igual el F de X? Vamos, muchachos, ¿a qué es igual F de X? Cálculo de probabilidades, eso lo han visto el anterior semestre. F de X es la distribución de probabilidad. ¿De qué? De la variable aleatoria X. Pero lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos visto en cálculo de probabilidades son los famosos llamados supuestos. ¿Qué les decía su profesor, su profe de cálculo de probabilidades? Les decía, suponiendo que X es una variable aleatoria, con distribución normal, suponiendo que X es una variable aleatoria con distribución normal, con, con una media poblacional, de mu y una desviación estándar de delta. Entonces calcularemos la probabilidad de que X, la variable, se encuentre dentro de los límites de la variable poblacional, o se encuentre 2 veces sigma de la variable poblacional y menos 2 veces sigma de la variable poblacional. ¿Me entiende, verdad? Que se encuentre 2 veces sigma con respecto a la variable poblacional y 2 veces sigma con respecto a la variable poblacional. Este es el inconveniente. Suponer las suposiciones. No deberíamos suponer. En la vida no tendría que existir esa suposición. Sin embargo, suponemos en la mayoría de los casos, y esto vamos a ver por qué tanto hincapié en hablar de una distribución, en este caso la distribución normal, por qué tanto incluso nos abocábamos en un solo capítulo para hablar de esta distribución normal. ¿Qué de importante tiene la distribución normal en el tema de estadística? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero estas suposiciones no deberían ir. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar sobre tiempos, ¿qué más o menos, qué tipo de distribución tendremos que utilizar? ¿Qué distribución? Si hablamos sobre tiempos con respecto a sucesos. Por ejemplo, yo estoy esperando la movilidad y sé que ha pasado hace 10 minutos una movilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo consiga otra movilidad, otro minibús en el lapso de 30 minutos? ¿Qué tipo de distribución utilizaríamos en estos casos? En estos casos utilizaríamos la distribución exponencial. Luego tenemos distribución de Waverly, distribuciones uniformes, distribución de Poisson, etcétera, 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 que seguramente ustedes ya lo han visto e incluso han profundizado, ¿no?
en qué casos utilizar cada una de estas distribuciones. No creo que simplemente como robots les hayan dicho, esto tiene una distribución binomial, calcule la probabilidad. No sería lo ideal. Lo ideal sería, más que todo, buscar y tratar de identificar a qué tipo de distribución pertenece. Bien, entonces, el supuesto aquí es de que X es, tiene una distribución normal con una media poblacional de mu y una desviación estándar de sigma. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que X esté alejado con respecto a la variable o a la media poblacional dos veces sigma y en el lado izquierdo menos dos veces sigma. ¿Cómo resolvíamos entonces este tipo de ejercicios cuando nosotros hacíamos la suposición de la normalidad? ¿Qué es lo que nos decía el profe? ¿Qué nos decía su docente? ¿Cómo se calcula este tipo de ejercicios? Decía, vamos a restar en ambos lados la media poblacional. En este caso vamos a restar el mu, ¿no? Estoy restando el mu en el lado izquierdo. En el centro también lo estoy restando, menos mu. Y en el lado derecho también lo estoy restando. También lo estoy restando. Eso es lo que nos decía, ¿no? El docente, su docente de cálculo de probabilidades. El primer paso es restar todo y tratar de estandarizar, llevar a la distribución normal estándar. ¿Cómo? Dividiéndolo todo entre sigma. Ahora, aquí teníamos mu menos mu. Entonces, esto se va, esto también se va, esto se va, el signo positivo se sobreentiende y tendríamos este resultado. Luego, el siguiente paso, lo que nos decía el profe, era dividir todo entre sigma, ¿no ve? Teníamos que dividir todo entre sigma porque queríamos estandarizar. Pero ¿por qué queríamos estandarizar? El profe no nos había dicho eso. Simplemente nos había dado la fórmula. Tienen que estandarizar porque yo les digo. Pero realmente, ¿por qué estandarizábamos? Ahora, alguien que me explique. ¿Por qué estandarizábamos? Dos veces sigma dividido entre sigma. Listo. Esto ya, ¿qué le llamábamos esto? X menos mu sobre sigma. ¿A qué era igual? Z, Inge. Excelente, ¿cierto? Y dividíamos, el sigma se va y nos daba el siguiente resultado. Probabilidad de que Z esté entre 2 y menos 2. Aquí nos hemos equivocado, el signo será positivo. Probabilidad de que Z sea igual a 2 y menos 2. A ver, esto quiero que alguien me explique por qué yo estoy convirtiendo mi variable X en una variable Z. ¿Por qué? Tal vez, ingeniero, porque ¿cómo se dice? Los valores de la función existe tablas para la desviación normal estándar, distribución normal estándar. Nombre. Quiroz, Cusi, Juan David. Muy bien, Juan David. Esa es la idea de estandarizar.
La estadística no es una ciencia que se ha creado hace 15, 10, 8 años. Es una ciencia que ha existido por mucho tiempo. Y en el transcurso del avance de la estadística, no existían, como una vez les dije, las calculadoras, las computadoras, los paquetes, los softwares, los paquetes informáticos no existían. Y como no existían, nosotros teníamos que buscarnos medios, o bueno, esas veces los que estaban estudiando en el campo de la estadística tenían que buscar medios para calcular estas probabilidades. Ahora, había funciones como la distribución normal que tenían una función de probabilidad que era demasiado compleja. Era 1 sobre raíz cuadrada de 2 sigma elevado a la m elevado a la menos x menos mu sobre sigma, todo elevado al cuadrado diferencial de x. E integrar ese tipo de funciones era complejo. Por lo tanto, se ha visto en la necesidad de estandarizar, de tratar de convertir todo esto en un valor z. Y ese valor z, ¿qué es? Es nada más y nada menos que otra variable aleatoria que también tiene la distribución, tiene una distribución normal, pero con una diferencia, que su media ya no es mu, su media es 0. Y también otra diferencia, que su desviación ya no es sigma, sino que su desviación es 1. Entonces, en base a eso, nosotros convertíamos cualquier tipo de distribución normal en una distribución estándar, con media 0 y con varianza, o perdón, con varianza 1 o desviación 1. Y en base a eso, nosotros podíamos acudir a tablas y con eso podíamos calcular. Pero los tiempos ya han cambiado, nosotros ya tenemos paquetes electrónicos, tenemos hasta el celular que te lo puede calcular solamente con saber la distribución, si es una distribución normal, y saber el mu y el sigma. Y ya no necesitamos estandarizar, ¿no? Eso es lo que la mayoría tal vez de otras materias de mis alumnos no saben por qué siguen estandarizando. Los tiempos ya han cambiado. Ya no es necesario saber las respuestas, sino saber cómo buscar las respuestas. ¿Por qué? Porque en el trabajo no te van a decir ya, calcúlamelo esta distribución, o tú vas a llegar a la conclusión de que es una distribución normal, y no te van a decir ya, toma, calcula esta distribución, pero no utilices el Google, no utilices tu celular, no, puedes utilizar cualquier herramienta que tú creas conveniente, y bueno, esos son los tiempos de ahora, ¿no? Pero la cuestión es ahora saber buscar la información, que es lo más importante en este siglo, saber buscar la información y saber interpretar la información. Esas son las dos cosas más importantes. Y ya no tanto estas vueltas que realmente en pleno siglo XX no sé por qué seguimos utilizando y no sé por qué seguimos estandarizando. Ya no deberíamos estandarizar distribuciones normales. Si básicamente lo podemos encontrar o incluso podemos integrar las funciones mediante algunas aplicaciones del celular o de la computadora. Bueno, pero iremos al punto, nos estamos desviando un poco. Entonces, gracias a esto, gracias a este supuesto, yo puedo hallar esta probabilidad. Y esto obviamente lo puedo conseguir mediante tablas, pero si no me equivoco, creo que aquí tengo mi tabla. A ver, repetiremos las tablas, ¿no? Tenemos, estamos aquí. Tabla de distribución normal. Tablas. Vamos a buscar la tabla, ya que nosotros hemos aprendido con las tablas. Buscaremos las tablas y alguien que me diga el resultado. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el resultado? Aquí ya lo tiene. Queremos hallar, como hemos visto, lo que nos interesa ahorita es hallar
La probabilidad de que z esté entre 2 y menos 2. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuál es? Aquí se los dejo. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de que z esté entre 2 y menos 2? ¿Qué ha pasado, muchachos? Pues recién estamos viendo el tema, bueno, recién han terminado de ver el tema de cálculo de probabilidades. Deberían ser más expertos en buscar las probabilidades. ¿Cuál sería el primer paso? Como les dije, aquí estamos para aprender, no se preocupen, no hay respuestas incorrectas, bueno, como dicen, ¿no? El dicho, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Así que dígame más o menos cuál sería el primer paso. Su intuición, ¿qué les sugiere para calcular la probabilidad de que z esté entre esos dos valores, 2 y menos 2? Primero el número entero y luego los decimales, tal vez, Inge. Ya, está muy bien. Primero el número entero y luego los decimales, ¿no? El número entero aquí tenemos 2. 0,9772. ¿Eso qué me indica? Que la probabilidad es del 97,72%. Ya, pero según esta gráfica, según esta tabla que nosotros seguramente ya hemos debido aprender a leer, ¿qué significa? ¿De dónde a dónde está esta distribución? ¿De qué valor a qué valor? Ingeniero, varía o desde menos infinito hasta 0,97. Ya, de 0,97 es la probabilidad. 97,72, todo lo que... Inge, iría desde 0,97, bueno, negativo hasta positivo. Pues, ese sería. Ya. mm, Este tipo de distribución normal está yendo desde un valor menos infinito hasta el valor que nosotros estamos buscando en las tablas. Por ejemplo, yo quiero irme al valor cero, el valor cero. Y aquí lo que está dentro de las tablas nos indica la probabilidad. Por ejemplo, si quiero ir desde menos infinito hasta cero, solo sin ver las tablas, ¿cuál es la probabilidad? Estamos hablando de una distribución simétrica. Y al ser una distribución simétrica, todo lo que hay en la izquierda va a ser igual a lo que hay en la derecha. Entonces, la probabilidad desde menos infinito hasta cero, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto creen que sea? 50%, ingeniero. Excelente. ¿Quién ha dicho eso? Cristian Vargas, ingeniero. Ya. Exacto. Como ha dicho Cristian, la probabilidad desde menos infinito hasta cero es del 50%. De aquí hasta aquí es 50%, porque todo esto es el 100%, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí adentro en las tablas es la probabilidad, justo lo que estaba diciendo Cristian. La probabilidad desde menos infinito a cero es del 50%. Ahora, lastimosamente, esta tabla va desde menos infinito hasta un valor z, hasta un valor que nosotros estemos buscando. Pero, ¿qué es lo que nos está pidiendo
el enunciado. Lo que nos está pidiendo el enunciado es calcular la probabilidad entre 2 y menos 2. ¿Cuánto va a ser esa probabilidad? Por lo tanto, mediante propiedades de las probabilidades, yo puedo indicar que esta probabilidad puede ser escrita de esta manera. Puede ser escrita probabilidad de que z sea menor de 2, menos la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2. ¿Está bien lo que he escrito? Mayor o igual a menos 2, perdón. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Esta es una de las propiedades de las probabilidades. Probabilidad de que z sea menor o igual a 2 y a la vez sea mayor o igual que 2, se puede escribir de esta manera. Probabilidad de que z sea menor o igual que 2, menos la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2. Pero, como estamos viendo en nuestra tabla, ¿dónde está nuestra tabla? Nuestra tabla va desde valores desde menos infinito hasta un valor z. No va desde infinito hasta un valor z. Va desde el negativo, desde el valor más pequeño hasta un valor z. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es darle la vuelta a esto. ¿Cómo yo le puedo dar la vuelta a esto? ¿Cómo puedo invertir ese signo en una probabilidad? Para eso nosotros utilizamos los complementos de las propiedades los complementos de la probabilidad, que dice esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2. Entonces, con esto yo ya puedo hacer el uso de mi tabla. Existen diferentes tipos de tablas que van desde 0 hasta un valor z, tablas que van desde menos infinito hasta un valor z, o al revés, desde un infinito hasta un valor z. Pero en este caso nos hemos topado con este tipo de tabla, que va desde menos infinito hasta un valor de z. Entonces, con esto en mente, lo que yo puedo hacer es... calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 2. Entonces, ¿cuál es el dominio del valor de z? El dominio del valor de z es desde menos infinito hasta un valor de 2. ¿Y el valor de 2 cuánto me da? 0.9772. Esa es la probabilidad. Entonces, este valor va a ser igual a 0.9772 menos 1 menos probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2. Menor o igual que menos 2. Ya, para eso nos vamos a la tabla y nos vamos al valor de menos 2. ¿Tenemos valores negativos aquí? No tenemos valores negativos, ¿no? Sí, Inge, yo he encontrado en una tabla los valores negativos. Ya, pero ¿cuál es tu nombre, perdón? Dioselin, de la distribución normal en tablas. Ya, muy bien, Dioselin. Está bien, más bien gracias. Ahorita, pero la idea es utilizar lo que nosotros tenemos. A veces a nosotros no nos entregan toda la información completa y solamente tenemos, por decirlo así, este tipo de tablas que va desde un valor menos infinito a un valor, X, a un valor Z, perdón. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo, digamos, en el caso de que no tengamos tablas que tengan valores negativos, cómo podría yo utilizar o cómo podría calcular el valor de menos 2? ¿Qué sugieren? ¿Qué sería lo adecuado? Como les dije, ¿cuál es la propiedad más importante o una de las características más importantes de esta distribución normal? La más importante es su simetría, ¿no? Entonces, si yo calculo un valor, digamos aquí, un valor de 2,
en el otro lado va a haber una simetría de un valor de -2. ¿Qué significa eso? Que, em, que si yo, donde está aquí el z, le coloco el 2, entonces la probabilidad desde menos infinito hasta 2 más la probabilidad, o perdón, la probabilidad desde menos infinito a 2 va a ser igual a todo esto menos la probabilidad de menos infinito a -2 por el tema de la simetría. Entonces, el valor por simetría tendría que ser el complemento. Eso, bueno, como les dije, tal vez en sus 9, 7, 7, 2. Eso tendría que ser el complemento, ¿no? Eso obviamente ustedes ya lo han visto a mayor detalle, con mayor calma, en el tema de cálculo de probabilidades. Entonces, si este es su complemento, un segundito. Aquí está. Si este es su complemento, entonces la probabilidad de que z sea menor que -2 va a ser 0.0228. Y con eso nosotros ya podemos hallar la probabilidad, ¿no? De z entre el valor de 2, bueno, perdón, de la variable x, que es lo que nos importaba, no nos importaba z, solamente es una estandarización, que esté contenida con la media poblacional, dos veces sigma a la derecha y menos 2 veces sigma a la izquierda. Siempre y cuando nosotros sepamos la distribución con la que estamos trabajando. Pero ahora hay un inconveniente. Aquí nosotros estamos haciendo supuestos. Estamos suponiendo que X es una variable aleatoria con distribución normal. Pero, ¿qué es lo que pasa con las otras, distribuciones? ¿Cómo podríamos nosotros saber la probabilidad de este tipo de distribuciones? ¿Cómo podríamos saber? Es muy complicado, ¿no? Tendremos que calcular la probabilidad, pero antes nosotros tendríamos que saber a qué distribución nos estamos metiendo. Y como esto ya es un poquito complicado saber qué distribución es, y bueno, lo vamos a ver más adelante, tal vez con las pruebas no paramétricas, más o menos a qué distribución se puede asemejar, existe algo a lo que nosotros le vamos a llamar la teoría de Chebyshev. ¿Dónde está esto? El teorema, perdón. Vamos a ver el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev nos indica lo siguiente. El teorema nos indica que la probabilidad de que un valor o de que una variable aleatoria esto lo vemos en Word mejor. No se va a entender. El teorema de Chebyshev nos indica que la probabilidad de que una variable aleatoria esté comprendida entre su media muestral más k veces sigma, perdón, menos k veces sigma, menos k veces sigma,
y esté también comprendido, o sea, menor o igual, lo mismo, su media muestral más k veces sigma va a ser mayor o igual a 1 menos 1 dividido entre k al cuadrado. Este es el famoso teorema de Chebyshev. A diferencia del otro que nosotros hemos visto, que más o menos nosotros tenemos que suponer que se trata de una distribución normal, el teorema de Chebyshev no nos indica, no le interesa básicamente qué tipo de distribución estamos analizando. Lo único que nos indica el teorema de Chebyshev es que cualquier distribución de cualquier tipo de variable, la probabilidad de que uno, o la probabilidad de que ese valor se encuentre comprendido entre la media poblacional menos k veces sigma y la media poblacional más k veces sigma va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Entonces, para eso nosotros nos podemos poner valores. ¿Qué les parece si en vez de poner k, yo le pongo un valor de 2? Perdón, no se ha visto, creo. Ya, repetiremos. El teorema de Chebyshev nos indica cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, el valor que nosotros estemos examinando, se encuentre, o sea menor o igual a la media muestral más k veces sigma y sea mayor o igual a la media muestral menos k veces sigma. Eso va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Entonces, el teorema de Chebyshev no nos indica o no necesita que nosotros hagamos supuestos, ¿no? Dice, imaginemos que la variable x tiene un comportamiento de una distribución uniforme o que tiene un comportamiento de una distribución exponencial o tiene una distribución de Waverly o de Student o una normal. No hace ese tipo de suposiciones, ese teorema de Chebyshev. Y ahora, ¿para qué sirve? Entonces, vamos a calcular, nos vamos a dar un valor, por ejemplo, nos vamos a dar, ¿qué es lo que pasaría si k es igual a 2? Si k es igual a 2, ¿cuánto es la probabilidad? ¿Qué tenemos que hacer? Para calcular la probabilidad, lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de k por un valor de 2. En vez de k vamos a ponerlo 2. 1 dividido entre 2 elevado al cuadrado, 1 dividido entre 4, 1 menos 1/4 nos da 3/4, ¿no? No me equivoco. Ya, nos da 3/4. Que eso es igual al 75%. Cuando k sea 2. Ahora, ¿qué pasaría si k es igual a 3? ¿Cuánto va a ser la probabilidad? ¿88.89? 88.89. Bien. Ya, ahora vámonos si k es igual a 4. ¿Cuál es tu nombre? Ibáñez Glenn.
Ya. Muy bien, Glenn. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si K es igual a 4? Sería el 93.75%. 5%. Y por último, si K es igual a 5, 96%. 96%. ¿Eso quién ha dicho? Vladimir y la quita. Ya. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de este teorema de Chebyshev? Muchos no logran entenderlo, la parte de Chebyshev. Piensan que es un teorema más que no está tan utilizado porque existen los supuestos de normalidad, existe el supuesto de que sea uniforme esta variable, existe el supuesto de que sea una distribución exponencial. La idea de esto, del teorema de Chebyshev, es que la probabilidad de que un valor esté comprendido entre la media muestral más 2 veces sigma, 2 veces el valor de sigma, va a ser mayor o igual que el 75%. ¿Qué significa eso? Yo te voy a decir, si yo tengo una muestra, de 100 personas, vamos con el tema de las edades. Ese siempre utilizamos. Ya. Imaginemos que nuestras edades o la cantidad o nuestra población ya no es de 8 personas. Imaginemos que nuestra población es de 800 personas. Y de esas 800 personas, yo estoy tomando o estoy sacando una muestra de 100 personas. Imaginemos que yo estoy sacando una muestra de 100 personas. Entonces, la probabilidad de que un valor o una persona que yo encueste de esas 800 personas que tengo, que yo encueste, y que sea 2 veces sigma de la media poblacional, es decir, que sea 22.63 años. Espera un segundito. Esto lo pongamos aquí. Aquí. La probabilidad. Ay, bueno, se muerta. Ya. La probabilidad de que una persona que yo le pregunte su edad y que su media, o que su edad esté comprendida entre lo que es la media, ¿dónde está? La media poblacional, 22.63, menos K veces el valor de sigma, en este caso yo lo estoy poniendo un valor de 2, menos 2 veces el valor de sigma. Este valor de sigma igual nosotros ya lo hemos calculado. Este valor de sigma, si no me equivoco, 2.9844. 2.9844 raíz 1.72. Ya. Más 2 veces 1.72 y su límite superior sea 22.63 más 2 veces su desviación estándar,
o 1.72 va a ser mayor o igual a 1 sobre k al cuadrado. Es decir, el k hemos dicho que era 2, va a ser igual a 1 sobre 1 menos 2 elevado al cuadrado. Esto ya lo hemos sacado. Hemos dicho que esto es 0.75. Ver, calcularemos esto. 2 por 1.72. Ya, esto no me está permitiendo. ¿Cuáles son los límites? Alguien que me ayude, por favor. Es decir, 22.60. Ya, 19.19. 19.19, muy bien. Y en el otro lado, 26.07. 16.07. Ya. Lo que nos indica el teorema de Chebyshev es la probabilidad de que esté 2 veces sigma a la derecha y 2 veces sigma a la izquierda es por lo menos del 75%. Esa es la palabra clave, por lo menos del 75%. ¿Y eso para qué me sirve? Ese por lo menos del 75%. Ese por lo menos del 75% me puede ayudar a saber cuántos valores que yo he tomado de las edades van a estar dentro de este rango de 2 sigma. Ahora, yo les he dicho, imaginemos que estoy sacando una muestra de 100 personas. Entonces, de esas 100 personas, el 75% de esas 100 personas, que sería 75 personas, sus edades van a estar comprendidas entre 19.19 y 26.07, por lo menos 75 personas. Esa es la parte fundamental del teorema de Chebyshev. Con eso tú te puedes dar cuenta que por lo menos hay una gran cantidad considerable de personas, en este caso por lo menos 75%, o si sacamos 100 personas, de 75 personas cuyas edades van a estar en este rango de 26.07 y de 19.19. No sé si me he dejado entender con este teorema de Chebyshev. Es uno de los teoremas más incomprendidos y no están siendo bien utilizados en la mayoría de los casos. Sin embargo, nos muestra algo muy importante. Nos muestra este tipo de probabilidad. Elimina el supuesto de que tiene que ser una distribución normal, estándar, una distribución binomial, una distribución de Poisson, exponencial, etcétera, y nos indica por lo menos cuántas personas van a estar en un cierto rango. Eso es lo que nos indica. Cuántas personas van a estar en un cierto rango. Sus edades, por lo menos de esas 100, 75, por lo menos van a estar entre 26.07 y 19.19. Ese por lo menos nos da un límite inferior, una cota inferior, se podría decir. No significa que sí o sí van a estar 75 personas dentro de este rango. Nos dice por lo menos, significa que van a haber 76, 77, 78, pero nunca van a haber 74, 70, 60 o 50 personas que estén dentro de ese rango. Ese es el teorema de Chebyshev. No sé si me he dejado entender o tal vez quieren que les explique de otra manera. ¿Qué dice? ¿Ha quedado claro? Para mí sí, se ha quedado claro. Ya. Bien, entonces eso sería así. Nos faltaría otro más. Igual estaríamos hablando de la dispersión de datos. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Ya.
Ya sabemos qué es la dispersión de los datos. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a comparar dos tipos de datos? Solo tengo que comparar su varianza, su desviación para ver cuán dispersos están estos datos o qué otra cosa sería ideal para que nosotros podamos comparar estos datos cuando hablamos de dos cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos un ejercicio. Aquí está. Tenemos dos tipos de distribuciones, ¿ya? Aquí hay dos tipos por decirlo así, de trabajadores. Esto no, de la ciudad, del quitado. Lo ponemos fondo. Imaginemos que estamos analizando dos estratos de personas diferentes, con dos diferentes tipos de nivel de vida, incluso dos diferentes tipos de ingresos, ¿ya? Aquí tenemos algunas personas que ganan, tal vez por medio tiempo, tal vez jornales, sueldos de $200, pongámoslo, $200. Hay 10 personas, 250, 10 personas y $300, 10 personas. Mientras que en el otro estrato, digamos, pongámoslo así, ya de profesionales, $400 ganan 5 personas, $500 ganan 10 personas, $600 ganan 5 personas. Calcularemos la media de cada uno de estas distribuciones. Alguien que me ayude, por favor, a calcular la media. Del primero 250 y del segundo es 500. Ya. Del primero es 250 y del segundo es 500. Ya. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, ¿ya? ¿Cuánto sería la desviación estándar del primero? ¿Cuánto nos sale? De la primera, Inge, es 40,82. 40,82. 82. De la primera. Ya. ¿Tu nombre? Dios el Inquispe. Ya, Dios. Y de la segunda, por favor. De la segunda sería 81,65. Ya. Bien, entonces estos datos ya tengo yo. Dioselin nos ha ayudado. Dioselin ahorita es la encargada de hacer las encuestas. Ha hecho las encuestas para ver el tema de los sueldos. Hemos visto personas o lo que es mano de obra no calificada que tienen sueldos de $200, $250, $300 y mano de obra calificada que va con sueldos de 400, 500 y 600. Ahora la pregunta es, con estos datos que ha conseguido Jocelyn,
he conseguido que el primer grupo tiene una media de $250 y una desviación estándar de 40.82, el segundo de 500 y una desviación estándar de 81.65. Queremos analizar los datos. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué tipo de estadígrafo es? ¿De posición o de dispersión? ¿De dispersión, ingeniero? De dispersión. Muy bien. Entonces, solo hablando del tema de dispersión, hemos dicho que mientras el dato sea más grande, significa que están más dispersos que el valor es más grande, los datos están más dispersos. Entonces, ¿cuál de estos, viendo el tema de la desviación estándar, en teoría estaría más disperso? ¿40.82 u 80.65? 81.65. El 40. Hemos dicho que mientras sea mayor el valor de la desviación, significa que están más dispersos, ¿no ve? Solo estamos analizando esto, no miren todavía el gráfico. Ahorita entonces, por la lógica, por lo que hemos hablado, nosotros decimos que el segundo gráfico es mucho más disperso que el primer gráfico, que la primera tabla, perdón. ¿Es eso correcto? Para eso nosotros hemos graficado tanto para la tabla 1 como para la tabla 2. Ahora, ustedes vean las tablas. Ahora, solo vean las tablas, ya no nos vamos a fijar tanto en los valores que nosotros hemos obtenido. Viendo las tablas, ¿cuál de estas es la más dispersa? ¿La de la gráfica 1 o la de la gráfica 2? ¿Cuál tiende a dispersarse y alejarse los datos del centro? La gráfica 1. Muy bien, Gladys, ¿no ve? La gráfica 1 se están alejando los datos del centro, mientras que en la gráfica 2 es todo lo contrario. Los datos están tratando de acercarse a un centro, que hemos llamado media, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué la desviación me sale más? ¿Y por qué en el otro, donde debería salirme más, me sale menos? Esto se debe a que cuando nosotros comparamos dos tipos de población, bueno, no poblaciones, pero cuando nosotros comparamos dos tipos de gráficos, dos tipos de tablas, dos tipos de tablas, siempre van a existir posibles errores. Entonces, ¿yo cómo puedo corregir? Digamos, si quiero comparar cuál de estos dos tiene mayor desviación. Por números hemos dicho que este debería tener mayor desviación porque llega a 81.65. Sin embargo, mediante el gráfico nosotros vemos que es al revés. Aquí es donde se concentran al centro los datos porque tratan de volverse como una campana. Mientras que aquí los datos son casi uniformes y se están dispersando. Puede haber cierta cantidad, o bueno, va a haber la misma cantidad de 200, 250, 300. Entonces, para eso yo voy a hacer uso de otro estadígrafo de dispersión relativo. ¿Qué significa relativo? Que va a guardar una relación entre dos números. Eso le voy a llamar coeficiente de variación. A eso le vamos a llamar coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación lo vamos a calcular de la siguiente manera. El coeficiente de variación va a ser igual. Eso lo pondremos en Word. Ya. Entonces, haremos la ecuación. El coeficiente de variación va a ser igual a
la desviación estándar, o en este caso la desviación muestral, dividido entre el promedio. ¿Dónde estamos? Entonces el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividido entre el promedio. Ahora, con este coeficiente de variación que nosotros tenemos, ya podemos comparar diferentes, diferentes tablas, diferentes gráficos, incluso de diferentes valores, y con eso también vamos a comparar y vamos a poder ver cuál de estas tiene mayor dispersión. Entonces, la fórmula es la siguiente. La desviación estándar dividido entre la media. Ahora, no sé si alguien me puede colaborar y podemos calcular el coeficiente de variación. Desviación estándar dividido entre la media. 40.82 dividido entre 250. Ingeniero, ¿nos puede mostrar la Ingeniero, pantalla, el por primero es favor? 0.16. Oh, mil disculpas, no les estaba mostrando la pantalla. Ya, aquí está. Del primero, ¿cuánto? Alguien creo que me estaba diciendo. 0.16, ingeniero. 0.16. Muy bien. ¿Nombre? Cristian Vargas, ingeniero. Ya. Del segundo, ¿cuánto me saldría? Es lo mismo, ingeniero. 0.16 igual, ingeniero. 0.116. 0. Ya. Entonces, con este coeficiente de variación nosotros ya podemos determinar si realmente la desviación, ya podemos ajustar ese problema que tenemos con la desviación. La desviación está bien, la podemos interpretar como una medida de dispersión, siempre y cuando las muestras o lo que nosotros estemos analizando pertenezca a lo mismo. Es decir, si nosotros queríamos ver cuán alejados estaban los datos de lo que hemos sacado nuestras muestras, de las edades que nosotros tenemos que tenemos en nuestra aula, o de las edades que hemos visto, de esta muestra, esta muestra, esta muestra y esta muestra, nosotros podemos utilizar la desviación y podemos decir cuál de estas 4 muestras tiene los valores más dispersos. ¿Por qué? Porque esto viene de la misma población que esto. Esto también viene de la misma población que esto. Y esto viene de la misma población que esto. La población hemos dicho que son 8 alumnos con sus respectivas edades. Entonces, de ahí estamos sacando los datos. Entonces, como están viniendo de la misma población, nosotros podemos utilizar solamente la desviación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de dos poblaciones distintas, cuando estamos hablando de mano de obra no calificada y mano de obra semicalificada, ya estamos hablando de dos poblaciones. Es decir, perdón, ningún dato de una mano de obra semicalificada va a ingresar a lo que es mano de obra no calificada. Lo mismo, ningún valor o ningún encuestado que sea mano de obra no calificada va a entrar a la tabla de mano de obra semicalificada. Por lo tanto, yo hablo de dos poblaciones, lo van a ver investigación de mercados, estratos, la palabra estratos, de dos estratos diferentes. Y como son dos estratos diferentes, no puedo comparar solamente los valores de estadígrafos de posición ni de dispersión. Es decir, la media de ellos es 250, la media de ellos es 500, esto es mejor, no puedo decirlo.
porque estamos hablando de dos poblaciones diferentes. Lo mismo con la desviación estándar. Esto supuestamente tiene mayor desviación que esto. Sin embargo, no es del todo correcto. Aquí hay una mayor concentración que en el otro caso. Lo que nos ayuda a determinar cuál concentrado están los datos con respecto al centro es el coeficiente de variación. Aquí, aunque los datos parezcan engañosos, tienen el mismo coeficiente de variación. Por lo tanto, podemos definir que están dispersos, incluso sabiendo que sus medias son diferentes entre sí. No sé si me estoy dejando entender. ¿Tienen alguna duda sobre el coeficiente de variación? Disculpe, ingeniero. No sé por qué a mí yo logré hallar lo que es la desviación estándar de la segunda gráfica y me sale otro valor y con eso hallo otro coeficiente de variación. ¿Cuánto te da la desviación estándar? Me sale 70.711 y con eso me sale un coeficiente de variación de 0.14. A mí también, ingeniero. Cuéntenos. No tendría que estar tan iguales esto. Me dijiste que te salía la desviación estándar? 70.71. Dentro, 71. ¿Y el coeficiente de variación? 0.14. 0.14. Ya. Sí, esto es mejor. ¿Por qué? Porque aquí con el coeficiente de variación indicamos que existe cierta dispersión, pero con este coeficiente de variación indicamos que no hay tanta dispersión a comparación de estos datos. Sí, esto debe ser tal vez el problema que hemos tenido. Bien, hasta aquí sería el tema de estadística descriptiva. No sé si tienen alguna duda. Mañana hay algunas personas que no me han enviado sus grupos. Mañana tienen que enviármelos sí o sí para que ya mañana hagamos ejercicios en la primera clase o la segunda clase referentes al tema de estadística descriptiva y estaríamos avanzando ya con el segundo capítulo que serían distribuciones muestrales. Ya muchachos, unos 7 grupos creo que solo me han enviado. Faltaría el resto. Traten de contactarse con sus compañeros para tener sus grupos. Mañana ya empezamos con los trabajos en clases o los ejercicios en clases. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Ingeniero, los grupos hay que enviarle a su número de WhatsApp. Sí, a mi número de WhatsApp. Ya, muchas gracias. Ya. El máximo es de 5 integrantes, ¿verdad? Sí, puede haber incluso algunos casos en los que haya 6 integrantes. A veces es complicado, ¿no? Algunos están repitiendo, otras personas creo que están adelantando y no todos se conocen en el curso. Y más ahora que estamos pasando clases virtuales, ¿no? Es difícil formar los equipos. Hay algunos casos en los que se va a poder hacer 6 personas, pero lo ideal sería siempre que hagamos 5. Ustedes saben que si somos muchos, van a haber una mitad que no va a hacer nada, ¿no? Gracias, Ingeniero, eh, Inge, Dime, Marco. ya. ¿Será que lo pueda deshabilitar el silenciado del grupo de WhatsApp? Es que no hay cómo comunicarse con compañeros, digamos. O sea, uno pregunta y ya tiene grupo, digamos. ¿No? Ah, sí, me estaban Entonces, indicando eso. sí, Inge, por favor. Denme un Te lo pediría. minuto. A ver, ¿cómo se modifica esto? Aquí está, ajuste de grupo.
envíen mensajes solo a todos los participantes. Ya están habilitados todos. Ingeniero, si le hago una sugerencia, sería mejor idea crear un grupo aparte para hablar esos temas informales y el grupo de la materia que se quede solo para enviar cosas importantes como el link de la clase. Así, buena sugerencia. Ya, haremos eso, sí, me encanta, mucho mejor. Porque creo que hay otros administradores más, también tenemos, creo, a nuestro director de carrera y va a ser muy cómodo, ¿no? Yo me voy a encargar entonces de crear el grupo. Ahí vamos a tener, van a poder enviar al WhatsApp cualquier duda, comentario que tengan, o si necesitan, como han dicho, reunirse, buscar personas que tengan o que necesiten formar grupos, vamos a poder tenerlo, ¿ya? En una media hora vamos a tenerlo creado el nuevo grupo. Otra duda o sugerencia, muchachos. Con respecto también a la clase del día viernes, mil disculpas, no pude asistir. Bueno, desgraciadamente tengo lo que es el COVID, estoy un poquito indispuesto. No hemos podido pasar clases el día viernes, pero vamos a recuperar esa clase. En el transcurso de la semana vamos a ver cómo lo vamos a recuperar, tal vez pasando media hora más en las clases, o tal vez pasando un sábado, o tal vez un domingo, pero vamos a recuperarlo eso, no se preocupen, muchachos. ¿Otra duda más que tengan? Dije, disculpa, acá en la fórmula del coeficiente de la variación, la S es de la desviación estándar, ¿no? Ujú. Sí, Ya. la desviación. Gracias, Inge, gracias, Inge, que se mejore. Estamos en eso. Todo tiene una solución, ¿no? En la vida. Y vamos a mejorarnos, yo creo. Estos días más sufriremos. Bien, bueno, en vista de que ya no hay más preguntas, hasta aquí lo dejamos la clase, muchachos. El día de mañana, entonces, nos vemos, ¿ya? Como les dije, en una media hora más, yo ya voy a crear otro grupo. Un grupo, como dijo el compañero, un grupo informal donde puedan hacer todas las preguntas o incluso puedan ver quienes no tienen grupo. Entonces, en eso quedamos, muchachos, el día de mañana. Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego.